Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, quien los acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en elementos de protección personal, con la temática titulada Sección 8, Tecnología de filtración para partículas y aerosoles. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo, OSHA y NIOSH. Ingeniero Patarroyo, muy buenas tardes y bienvenido. Gracias, Oscar. Bienvenidos todos a nuestra acción educativa de hoy. Como estaba mencionando, muy bien mencionando Oscar, de la comunidad de elementos de protección personal. Hoy estamos llegando ya a nuestra octava sesión, nuestra octava parada, nuestra octava etapa dentro de esta ruta del conocimiento que nos propusimos en el 2024, ya preparando esta ruta del conocimiento como se va a presentar en el 2025. Nos queda una acción educativa nomás que será desarrollada el próximo mes al final de mes, creo que es a comienzos del mes de diciembre, y ya damos por terminada esta ruta del conocimiento, que espero haya sido muy provechosa y que pues que estos dos temas que faltan igualmente nos traiga mucho conocimiento, muchos aprendizajes y nos permitan entender bastante más este tema de la protección respiratoria. Bueno, sin más preámbulo, les cedo nuevamente la palabra a Oscar para que por favor nos apoyes con el sondeo inicial. Vamos, Oscar, con el sondeo, por favor. Claro que sí, ingeniero. Damos inicio a nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo de nuestro evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a esta acción educativa, y el sondeo final es saber qué conocimientos adquirieron a lo largo del mismo. Iniciamos con nuestra primera pregunta. Los filtros respiratorios para partículas son: A, mallas o tejidos tipo red; B, fibras orientadas aleatoriamente; C, capas de tela. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Recuerda a nuestros participantes que pueden formular sus preguntas por medio del chat a lo largo de nuestra acción educativa. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, mallas o tipo red, 64%; B, fibras orientadas aleatoriamente, 18%; C, capas de tela, 18%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Las partículas o aerosoles son colectadas: A, en la superficie de las fibras del filtro; B, en el interior del medio filtrante. C, A y B son correctas. 15 segundos nuevamente a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, en la superficie de las fibras del filtro, 13%; B, en el interior del medio filtrante, 13%; C, A y B son correctas, 73%. Continuamos con nuestra última pregunta de este sondeo inicial. Para seleccionar el tipo de filtro se debe tener en cuenta presencia de aceites: A, verdadero; B, falso. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Les recuerdo que pueden formular sus preguntas por medio del chat a lo largo de nuestra acción educativa. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, verdadero, 80%; B, falso, 20%. Conociendo los resultados de nuestro sondeo inicial, damos paso a nuestro experto, el ingeniero Patarroyo. Perfecto, Oscar, muchas gracias. Bueno, como siempre lo he mencionado, este sondeo inicial, además de esos beneficios o ese propósito que nos acaba de mencionar Oscar,
de que sirve para saber con qué conocimiento llegan y con qué conocimiento después a través de estas mismas preguntas salen después de esta acción educativa, pues también nos sirve como personas que lideramos más que lideramos, orientamos esta acción educativa, nos sirve para ver dónde, de acuerdo a las respuestas formuladas, a las respuestas que ustedes presentan, pues hay un conocimiento claro de la teoría o de los conceptos y donde de pronto no está muy clara los aspectos que queremos tratar de acuerdo a los objetivos. Y pues hoy me alegra bastante porque igualmente hay mucho por aclarar. Es decir, tanto en las dos primeras preguntas, si el medio filtrante es una malla tejida o si es una fibras tejidas aleatoriamente, y si se captan en la superficie o en el interior del medio filtrante, pues la mayoría de las respuestas no estuvieron acertadas. Y digo que me alegra porque pues esto permite aclarar bastante, es una gran oportunidad para poder aclarar estos conceptos técnicos, esta premisa de que así suene como medio redundante, de por qué filtran los filtros, o visto un poquito más técnicamente, cuál es ese mecanismo de filtración, cuál es la tecnología de filtración que esos elementos que nos colocamos aquí entre la nariz y boca y los contaminantes, pues sirve para que realmente el contaminante quede en el medio filtrante y no tengamos la posibilidad de que esos contaminantes entren a nuestro sistema respiratorio. Entonces, hoy veo una excelente oportunidad para poder aclarar y pues esperemos que al final de la acción educativa con el sondeo final se reviertan esos porcentajes que vimos en las respuestas del sondeo inicial y quede pues más claro y tengamos mayor solvencia y suficiencia, porque también nos sirve esto en el momento de hacer esa selección de filtros. Igualmente, como lo decía Oscar, los invitamos para que formulen sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, sus observaciones, o si no hay ninguna, pues por lo menos sus saludos en el cuadro de diálogo de preguntas, en ese cuadro de preguntas, que con mucho gusto, pues con la RL Positiva nos gusta hacer esa interacción con ustedes los participantes y poder saludarlos o dar respuesta y construir conocimiento entre todos, que es nuestro propósito fundamental. Siempre empezamos estas acciones educativas con una frase célebre. Esta frase que yo he escogido es la de un filósofo francés, Jean-François Lyotard, que dijo alguna vez que la educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles. Ya lo he explicado en todas las acciones educativas. Me gusta esta frase porque hago analogía o es como una metáfora a lo que hacemos en seguridad y salud en el trabajo en el momento de hacer visibles esas condiciones de peligro, esas condiciones de riesgo, esas situaciones que nos pueden enfermar en los entornos de trabajo, que si no las ubicáramos, las expusiéramos, pues no podíamos controlarlas y terminaban o seguían siendo invisibles, y es lo que nos puede accidentar o enfermar en las condiciones de trabajo en nuestra vida laboral. Entonces, por eso me gustó mucho esa frase, porque así como la educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles, pues la seguridad y salud en el trabajo podríamos decir que cumple la misma función. Busca hacer visibles esas cosas que son invisibles y que terminan afectando la salud y la seguridad de los trabajadores. ¿Qué nos proponemos en la acción educativa de hoy? Tenemos un propósito central y es comunicar esas generalidades sobre la tecnología de filtración. Pero como lo hemos visto en las anteriores acciones educativas de esta comunidad, los riesgos respiratorios pues se dividen en aerosoles, que son las partículas, los humos, las neblinas, el polvo, el material particulado, lo que conocemos como material particulado, y también están los gases y los vapores.
Entonces, en esta acción educativa vamos a ver esa tecnología de filtración para partículas. Ya en la próxima acción educativa, en el mes de diciembre, vamos a ver cuáles son cuál es la tecnología de filtración para los gases y vapores. Esto es muy importante y también nos indica que en el momento de hacer una selección de un elemento de protección respiratoria, pues hay que considerar el tipo de contaminante. Y no es lo mismo estar seleccionando un filtro o un respirador con filtro para partículas, para aerosoles, para humos, para neblinas, para polvo, en general para material particulado, material aerolizado, esas partículas suspendidas en un medio gaseoso. No es lo mismo seleccionar ese tipo de filtros que seleccionar un filtro para los gases y los vapores, que tienen una manifestación en la naturaleza totalmente diferente, que están en forma gaseosa, tanto el gas como el vapor, que tienen un origen totalmente diferente, pero que se comportan de la misma manera porque se mezclan íntimamente con el aire, tanto el gas como el vapor. Entonces, allí existe una tecnología de filtración, que es la que vamos a ver en la próxima acción educativa de esta comunidad, y hoy nos vamos a centrar en esos elementos que están aerolizados, esas partículas sólidas o líquidas que están aerolizadas. Sólidas porque en el caso del polvo es un material sólido, aerolizado, un material sólido suspendido en el aire. En el caso del humo también es un material sólido suspendido en el aire. El origen es diferente o la forma como se genera, la generación diferente, porque en el caso del polvo, esa partícula sólida aerolizada proviene de una acción mecánica, un sólido que se muele, se parte, se tritura, se parte siempre en pedazos, en partículas más y más pequeñas, hasta que llega a tener una masa que el efecto de la gravedad es muy poco el que se ejerce por esa masa que tiene, y las corrientes de aire pues la tienen suspendida en ese medio gaseoso que es el aire. Entonces, el polvo, el material particulado, polvo, pues viene generado por esa acción mecánica. En cambio, el humo, pues viene generado por una acción térmica de un material que se calienta, al calentarse empieza a evaporarse, pero cuando deja de recibir esa acción del calor se enfría y vuelve a su estado natural, que es sólido. Pero obviamente, como ya se ha evaporado, pues está disperso, esas partículas al enfriarse, pues ya no tienen los mismos tamaños, el mismo tamaño, las mismas dimensiones, la misma masa, y se enfría en pequeñas partículas y siguen siendo partículas sólidas generadas térmicamente en un medio gaseoso que es en el aire, y por lo tanto debido a su masa pues son suspendidas. Pero también hay aerosoles líquidos, estos serían los aerosoles sólidos, el polvo y el material particulado por humo. Polvo, humo, pues un material aerosol sólido. También aerosol líquido, que es cuando una sustancia líquida, también que puede ser por una acción mecánica o por una acción química, pues se dispersa en pequeñas partículas que quedan suspendidas en el aire. Llámese, por ejemplo, la pintura en spray o la fumigación por aspersión, pues está un líquido que por una acción mecánica, por la fuerza del aire a presión, se pulveriza, se rompe esa sustancia líquida en pequeñas partículas, y esas partículas líquidas quedan suspendidas en el aire, pero siguen siendo partículas o siguen siendo aerosoles. Entonces, esto para explicar que vamos a hablar aquí de la tecnología de filtración para esos aerosoles, tanto sólidos como líquidos, para esas partículas sólidas o líquidas suspendidas en un medio gaseoso que es el aire. A eso es lo que llamamos aerosol. Ya en la próxima acción educativa, como les mencionaba, entonces vamos a hablar de gases y vapores y su tecnología de filtración. Este propósito de estudiar o analizar o a revisar esos aspectos técnicos de cómo filtran los filtros estas partículas, pues lo vamos a desarrollar a través de 4 objetivos específicos. El primero de ellos es realizar un repaso muy breve sobre la protección respiratoria, cuáles son esos aspectos técnicos y legales. Aquí ya les he hablado un poco de ese repaso sobre protección respiratoria, material particulado, humo, polvo, neblina, que es el polvo, que es el humo, que es la neblina, por qué se genera, que el polvo es una acción mecánica de un material sólido, el humo es una
acción térmica sobre un material sólido, y las neblinas pues puede ser una acción química o una acción mecánica sobre un material líquido. Todas ellas, cualquiera de ellas, pues forman aerosoles, ya sea sólido o líquido. El segundo es repasar esos aspectos técnicos y legales de la protección respiratoria. Entonces vamos a volver a repasar qué nos dice la ley colombiana sobre protección respiratoria y cuáles son esos aspectos técnicos que me sirven para poder identificar esas características de filtración que técnicamente deben cumplir los elementos de protección respiratoria o los filtros de protección respiratoria para partículas, humos y neblinas, es decir, para aerosoles sólidos o líquidos. Vamos ya conociendo haciendo este repaso muy ligero, vamos ya a ir un poquito más en detalle para establecer las generalidades de la tecnología de filtración para partículas y aerosoles. ¿Cuáles son esas generalidades? ¿Cuáles son esos aspectos técnicos que me explican por qué filtran los filtros? ¿Cuáles son esas condiciones con las que yo puedo decir el filtro filtra? Me disculpa esa redundancia permanente, pero pues creo que es la mejor manera de explicarlo. Explicar el por qué los filtros pueden o tienen esa capacidad de filtrar partículas y aerosoles o aerosoles sólidos y líquidos. Y el cuarto objetivo pues tiene que ver muy claramente con la socialización del conocimiento, con el sondeo final, donde esperamos, como les decía, que podamos reversar esos porcentajes en las respuestas que dieron o en la concepción que ustedes tienen en este momento de el por qué filtran los filtros. Bueno, empecemos a hablar de los aspectos legales. Vamos a hacer un repaso sobre esos aspectos legales de la protección respiratoria en nuestro país. ¿Qué existe normativamente? ¿Qué existe desde el punto de vista legal? Pues en el decreto 1072 del 2015, en el libro 6, en el capítulo 4, donde hablamos de sistemas de gestión, hay un artículo que es el 24 que nos habla en general de los sistemas o los medios de intervención o las medidas de control del riesgo. Y esas medidas de control del riesgo la menciona en 5 categorías. Habla de la eliminación, de la sustitución, de los controles de ingeniería, de los controles administrativos, y el quinto menciona los elementos de protección personal. Por eso allí en este numeral, aquí en esta diapositiva, vemos el número 5 en paréntesis, donde me define cuáles son los elementos o qué son los elementos de protección personal, más que cuáles, qué son elementos de protección personal, y nos dice que son medidas basadas en el uso de dispositivos que usa el trabajador, que se tiene que poner el trabajador en su cuerpo para protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad física. Es decir, es colocarle al trabajador una barrera física entre su organismo, entre sus sistemas que pueden recibir ese contaminante o esa condición de peligro o ese agente de riesgo ya puede ingresar al trabajador o entrar en contacto con el trabajador. Por eso ya dejamos de hablar de peligro y empezamos a hablar de riesgo porque ya está en contacto con el trabajador, y le coloca una barrera con el fin de disminuir o minimizar las consecuencias de esa exposición. Esos son los elementos de protección personal. Nos indica también que deben usarse de manera complementaria con otras medidas de control, como la eliminación, la sustitución, los controles administrativos, etc. No pueden usarse de una manera aislada. Igualmente, recordar que el parágrafo primero de ese artículo nos dice que es responsabilidad del empleador suministrar los equipos y elementos de protección personal sin ningún costo para el trabajador. Aquí reitera en esta parte el decreto 1072 que el propósito del elemento de protección personal es reducir la exposición a los peligros existentes. Reducir la exposición, reducir el contacto que puede tener el trabajador con esa exposición a esa condición de peligro. No lo va a eliminar, no lo va a sustituir, no hay ningún control de ingeniería, es simplemente que la exposición, lo que puede ingresar al organismo del trabajador, ingrese en menor proporción, en menor medida, que no esté tanto en contacto con ese contaminante. ¿Okay? Por eso es que
no elimina el riesgo, no evita la situación, no evita el problema, porque es que el trabajador va a estar en contacto con esa condición de peligro. Y en el caso específico del elemento de protección personal, el que una persona use un respirador no elimina que el contaminante esté en el entorno, no elimina que la cantidad de material particulado, de neblina, de aerosoles, de polvo, de humo exista, no la elimina. Está en contacto. Lo que evita o lo que disminuye es que esa cantidad que hay en el ambiente entre al sistema respiratorio del trabajador. Y eso pasa con todos los elementos de protección personal. Lo que evita es que la condición de peligro entre en contacto con el trabajo. Por eso es que indican que el elemento de protección personal es considerado el último nivel de control a implementar dentro de esa jerarquía de controles laborales. Algo que ya lo he repetido muchas veces, no estoy de acuerdo con esa aseveración, pero bueno, yo creo que ya ampliamente he plasmado mi posición al respecto en otras acciones educativas. Eso en cuanto al decreto 1072 del 2015. Sin embargo, hay una norma mucho más antigua, ya tiene 46 años, la resolución 2400 de 1979, ya va para 46 años, tiene 45 años esta resolución, que conocemos como el Estatuto de Seguridad Industrial. Allí, en los artículos 176 al 178, habla en general de elementos de protección personal y toca específicamente en el artículo 177 algunas características y condiciones que deben cumplir los respiradores. Perdón, que deben cumplir los respiradores. ¿Cuáles son? ¿Qué dice en el decreto, en el artículo 177 esta resolución 2400? En el numeral 3 dice que para proteger el sistema respiratorio deben utilizar máscaras respiratorias, que de acuerdo a la naturaleza de la industria, es decir, de la exposición a la que esté presente, pues hay que buscar eliminar la presencia de gases, vapores u otras emanaciones nocivas para la salud. Cuando no sea posible eliminar esas condiciones, hay que usar el elemento de protección personal. Fíjense que no es nuevo esa condición de que el elemento de protección personal se debe usar como último recurso. Aquí estamos viendo claramente que dice que cuando por la naturaleza de la industria no es posible la eliminación, hay que usar el elemento de protección. Es decir, que primero siempre debemos pensar en eliminar el peligro. También dice que hay que usar mascarillas respiratorias en comunicación con una fuente exterior de aire puro o con recipientes de oxígeno en los trabajos que se realicen en atmósferas altamente peligrosas como alcantarillas, lugares confinados, etcétera. Esto de pronto pensando en la ausencia del oxígeno, pero pues obviamente hoy ya sabemos que lo que se suministra, porque ese aire puro con recipientes de oxígeno, no es un recipiente de oxígeno lo que se utiliza, sino es un recipiente con aire respirable, que es diferente a tener un recipiente con oxígeno, es decir, una fuente de aire puro que me permita respirar en esos ambientes donde no hay oxígeno o donde hay mucha presencia de determinado contaminante, pues aire puro de otro punto. También me indica que respiradores contra polvos que producen neumoconiosis, esta es ya la acción que pueden producir algunos de los contaminantes del material particulado. Hay muchas o diferentes formas como se manifiesta el perjuicio que puede tener ese material particulado a la salud del trabajador. Entonces, hay unos polvos, hay unos materiales particulados que por sus características, por su composición, son neumoconióticos, es decir, pueden generar una neumoconiosis, y allí menciona algunos como la sílice que genera silicosis, como la fibra de vidrio, como las arcillas, como arenas, caolines, cemento como cementosis, asbestos, destosis, carbón antracosis, es decir, mineral de caliza. Hay una serie de contaminantes de material particulado que dentro de esa gama de diferentes sustancias sólidas que quedan aerolizadas, que quedan suspendidas en el aire, pues hay algunas que pueden llegar a ser más perjudiciales que otras. Entonces, ese tipo de elementos, pues nos dice esta resolución, hay que prestarle mayor atención. Esas que pueden generar esas neumoconiosis, pues deben ser de mayor cuidado y deben ser prioritarios. Así como hay otros como polvos molestos, como el aluminio, la celulosa, harinas vegetales, madera, plástico, etcétera, que igualmente, así no sean neumoconióticos, pues hay que prestarles
especial atención para su control. Y estos son aerosoles. También nos dice que hay que usar respiradores contra inhalación de polvos tóxicos, es decir, un material particulado no necesariamente simplemente hace daño porque sí, porque es un tamaño de partícula que entra al sistema respiratorio, sino que esa sustancia, esa sustancia química o ese material sólido es un material tóxico. Entonces, no solamente hace daño al ingresar al organismo porque causa la molestia, porque tiene un tamaño de partícula que entra hasta el alvéolo y lo tapona, sino que también su toxicidad empieza a interactuar con la química de nuestro organismo y pues puede generar diferentes lesiones adicionales a ese taponamiento del sistema respiratorio de los alvéolos. ¿Cuáles pueden ser? Plomo, arsénico, cadmio, cromo, manganeso, una serie de metales, la mayoría de ellos pesados, selenio, vanadio, sus componentes, que son metales tóxicos que reaccionan con nuestro organismo y pues que el tener eso presente en el interior de nuestro cuerpo, pues no le hace ningún bien. También nos dice la resolución que se deben usar respiradores para la protección contra inhalación de humos, dispersiones sólidas o partículas de materia formada por la condensación de vapores. Entonces, esto es lo que mencionaba de por qué el humo es un material particulado. Uno dice, no, es que hay mucho humo y uno piensa que el humo es gaseoso. Y no, en ese humo lo que hay es muchas sustancias sólidas dispersas, porque se forman por esa condensación de vapores. Cuando se forma un vapor, cuando una sustancia se calienta. Y de pronto tenemos en mente que los vapores son únicamente de las sustancias líquidas, pero un vapor es de cualquier sustancia que a determinada temperatura empieza a cambiar su fase del estado natural en el que se manifiesta en la naturaleza a su fase gaseosa. En el caso de el agua, uno dice, el agua se evapora a 100 grados. No, el agua se evapora a temperatura ambiente. Ebulle a 100 grados sobre el nivel del mar, ¿sí? Pero se evapora a temperatura ambiente. O cuántas veces no vemos un charco sobre una superficie, agua que se ha derramado, o nomás el simple ejercicio de pasar un trapero y queda la sustancia totalmente húmeda con agua, y al poco tiempo el agua ya no está, se ha evaporado, ha ebullido, ha llegado allí a 100 grados, no, sencillamente a temperatura ambiente empieza a evaporarse. Y hay otras sustancias líquidas, pues que también a temperatura ambiente empiezan a evaporarse. Sin embargo, para los sólidos, pues hay que aplicarle un poco más de calor. Y un sólido también se puede evaporar. Cuando se le aplica calor, empieza a salir humo. Ese humo es la evaporación de ese sólido, pero ese humo son partículas sólidas de ese sólido que se está evaporando, que al dejar de recibir la acción del calor, pues vuelve a su estado natural, que es sólido, pero ya disperso en partículas. Entonces, ¿dónde se presenta a nivel industrial? Por el calentamiento de metales, en los procesos de soldadura, en los procesos de fundición o de cualquier otra sustancia, y en general pues cualquier sustancia que esté ardiendo, que esté quemando, en realidad se está evaporando, está saliendo humo, se enfría y ahí es donde quedan las partículas sólidas. También nos dice la resolución 2400 que se debe utilizar respiradores de cartucho o filtro químico para la protección contra inhalación de neblinas, vapores orgánicos, inorgánicos, dispersiones, etc. Aquí, digamos que hoy día se entiende un error conceptual técnico, pues estamos hablando de una norma que se hizo hace 45 años, porque si bien es cierto, un cartucho químico hoy día se puede utilizar para vapores inorgánicos, aunque esa no sería la palabra correcta, ya lo voy a explicar en la próxima acción educativa de gases y vapores orgánicos, sí, derivados del petróleo, pero para inhalación de neblinas, porque es que la neblina es una sustancia líquida que está suspendida en un medio gaseoso que es el aire, son pequeñas partículas líquidas. Entonces, para neblina no es un cartucho químico lo que se utiliza, sino un filtro para partículas. Hay un pequeño error conceptual técnico, pero pues hace 45 años seguramente así se entendía esta clasificación. Y ya pasando al artículo 178, porque pues este artículo 177 trae otros aspectos de elementos de protección personal diferentes a los respiradores, pero el artículo 178 sí aclara
cuáles deben ser las características y condiciones generales de los elementos de protección personal, no solamente los respiradores. Y es que deben ofrecer protección adecuada, no indica nada más. Esa palabra adecuada, también lo mencionaba en las otras acciones educativas, pues es muy dispersa, muy etérea. Una palabra adecuado, pues no nos dice absolutamente nada y muchas veces en seguridad y salud en el trabajo tendemos mucho a decir, debemos utilizar el elemento de protección adecuado, debemos realizar una inspección adecuada, pero pues tal vez queremos decir mucho, pero en realidad en blanco y negro no dice absolutamente nada. Hay que decir qué es adecuado, cuáles son las características de esa protección, en nuestro caso respiratoria, que la hace adecuada, y ahí es donde vamos a entrar un poquito más en detalle el día de hoy con la tecnología de filtración. Confortable al uso, muy claro, el mejor elemento de protección personal es aquel que el trabajador está dispuesto a usarlo consistentemente durante toda su jornada laboral. Por cualquier instante que el trabajador se quite su elemento de protección personal, cualquiera que sea, respiratorio, auditivo, de cabeza, manos, etcétera, pues va a estar expuesto. Adaptarse cómodamente a las dimensiones corporales del trabajador, ofrecer garantía de durabilidad, poderse desinfectar, poderse limpiar y tener grabada la marca del fabricante. Vean, mucho ojo con esto, es un requerimiento legal. Desde 1979, hace 45 años, cualquier elemento de protección personal que pongamos a disposición de nuestros trabajadores, que nuestros trabajadores estén obligados a usar, deben tener la marca grabada del fabricante. Y lo digo porque es que muchas veces vemos a los trabajadores, y especialmente con respiradores, que es un pedacito de tela negro, con un caucho y un solo caucho, y uno dice, bueno, ¿y eso quién lo fabricó? Pues será allí en la máquina de coser de la esquina de Doña María, porque no tiene marca, no tiene respaldo, no se sabe quién lo fabricó, etcétera. Esos elementos de protección, pues la norma no los prohíbe, pero no los permite, porque dice que debe tener grabada la marca del fabricante. Entonces, mucho ojo con eso. Revisen sus elementos de protección respiratoria, los que están aquí participando, y si no ven que su elemento de protección respiratoria tenga o cualquier otro elemento de protección personal tengan marcada o tengan grabada la marca del fabricante, cambien de fabricante, cambien de proveedor o cambien de marca, o más allá, usen uno de marca, uno que tenga esa marca grabada del fabricante, porque es un requerimiento de ley. Bueno, les recuerdo que tienen la posibilidad en el cuadro de preguntas, en el cuadro de diálogos, de realizar sus inquietudes, sus observaciones, sus preguntas, y con mucho gusto pues trataremos de dar respuesta. Vamos a enfocarnos entonces en la tecnología de filtración para partículas. ¿Por qué filtran los filtros? ¿O por qué ese elemento que nos ponemos aquí entre nariz y boca, o que lo ponemos como un accesorio de una pieza facial que nos tapa nariz y boca, o ese elemento que usamos tanto todos? Yo creo que no haya una sola persona hoy día que no haya usado un respirador o un tapabocas, esto por efecto de la pandemia. ¿Por qué se debían usar? ¿O por qué filtraban? ¿Por qué había la posibilidad de que esas partículas, en este caso si hablamos de la pandemia del coronavirus, que es un virus, un ser vivo, que tiene un tamaño de partícula muy pequeño, es una partícula biológica suspendida en un medio gaseoso, pues necesitamos un filtro para partículas para tenerlo? ¿Y por qué ese filtro para partículas lo detenían? Porque ese filtro para partículas no permitía que ese virus entrara a nuestro organismo. Vamos a mirar algunos paradigmas que hay para empezar a resolver esa primera pregunta. El primer paradigma, miremos acá. Paradigma es eso, que tenemos conocimiento, que creemos que es, pero realmente no es así. Eso es un paradigma. ¿Cuál es el primer paradigma? El primer paradigma es que un filtro no es una malla tejida o una red. No es algo así como lo que estamos viendo aquí, una red o una malla tejida, donde vemos
que algunas partículas son colectadas ahí en la superficie de esa malla, pero otras, si son muy pequeñas, pues pasan entre esos orificios que deja la malla. No funciona así. Las partículas no son colectadas en la superficie de filtro. Entonces, es el primer paradigma, como lo evidenciamos en la primera pregunta, los filtros son mallas o tejidos tipo red. La respuesta allí fue el 64% de las personas dijeron que sí y resulta que no. Un filtro no es una malla tejida o una red. Las partículas no son colectadas en la superficie del filtro y esa era la segunda pregunta. Si se colectan en la superficie o en el interior o si A y B, es decir, en la superficie y en el interior, y ahí dieron la mayoría de respuestas correctas. Entonces, ni es un filtro, perdón, ni es una malla tejida o una red, ni las partículas son colectadas en la superficie del filtro. Es decir, no es tanto como, imaginémonos un colador con el que hacemos el jugo, y es una malla donde estamos colando el jugo, entonces las partículas gruesas, las semillas de lo que hemos licuado quedan en la parte de arriba y lo líquido queda en la parte de abajo. Algo similar, así no funcionan los filtros de protección respiratoria. No es un elemento plano donde dependiendo del tamaño de la partícula que uno está respirando, queda ahí en el filtro y lo demás sí entra. Así no funciona. El filtro es una estructura abierta, es una estructura hecha de fibras que se orientan al azar. Las partículas, por lo tanto, son retenidas dentro de las fibras del medio filtrante. Vemos aquí este dibujo, esta foto, porque no es un dibujo, esta foto que vemos aquí en la parte derecha de sus pantallas, es la foto al microscopio de un filtro para partículas. Esas fibras, el material es polipropileno, un material derivado del petróleo con un tratamiento específico, y son fibras como hilos que se van trenzando, que ni estoy diciendo mal, no se trenzan, sino se disponen aleatoriamente unos entre otros, de una manera tridimensional. Entonces son diferentes capas que se van sobreponiendo unas sobre otras, y pues aquí están al microscopio, hay algunos espacios que uno ve muy amplios y otros espacios que uno ve muy angostos. ¿Dónde radica ese secreto para que filtren? Vamos a colocarlo con un ejemplo. Si yo estoy al frente de un bosque, el bosque pues tiene varios tendidos de árboles, es un bosque donde yo veo determinada distancia antes de ingresar al bosque, veo árboles, y entre árbol y árbol pues hay diferentes distancias, pero en la parte de atrás hay más árboles y en la parte de atrás hay más árboles, pero ningún árbol está pegado al otro, no hay ningún tronco que quede absolutamente junto al otro, sino están dispuestos de una manera aleatoria. Y si yo me hiciera en la parte exterior de ese bosque y hago un disparo, lanzo una flecha con un arma y tengo la fuerza suficiente, o creo que tiene la fuerza suficiente para intentar pasar el bosque, seguramente ese elemento que yo lanzo o ese disparo que hago, pues en la primera línea no le va a pegar a ningún tronco y después pasa más adelante, pero por el sentido aleatorio que tienen los árboles, tarde o temprano va a pegar contra algún tronco y no va a pasar al otro lado. Algo similar es, y espero que me entiendan la analogía, algo similar pasa con estas fibras tendidas al azar. Así veamos aquí espacios muy amplios para las partículas que son microscópicas, pues seguramente una partícula pasa por estos espacios que son bastante amplios, pero al ingresar al filtro, tarde o temprano van a entrar en contacto con alguna fibra. Y ahí es donde empieza la tecnología de filtración. Y ahí es donde damos respuesta a la segunda pregunta. Entonces, la respuesta a la primera pregunta es que un filtro no es una malla tejida o red. Las partículas no se colectan en la superficie del filtro, sino se colectan en el interior del filtro porque es una estructura tridimensional.
las partículas son colectadas dentro del medio filtrante, penetran el medio filtrante y aquí son colectadas. Perdón. Entonces, aquí resolvemos las dos primeras preguntas. Primero, los filtros no son una malla tejido red, las fibras son fibras que tienen un tendido totalmente aleatorio, no son capas de tela tampoco. Entonces son fibras orientadas al azar. Y las partículas no se colectan en la parte externa del filtro, sino penetran, se colectan en el interior del filtro. ¿Qué filtros se han usado o qué tipos de filtros se han usado a lo largo de la historia? Por allá en la antigüedad se usaban como filtros, como medios filtrantes de protección respiratoria vejigas de animales. También hace muchísimos años se usaban plumas de pollo. Entonces, un filtro entonces para evitar los humos, para evitar mucho polvo, material particulado. Las personas de la antigüedad hacían, juntaban plumas de pollo y eso era lo que se usaban para poder proteger su sistema respiratorio. Y hacia el siglo pasado incluso se utilizaban filtros con fibras de asbesto. Imaginen, pues, usando fibras de asbesto, lo que hoy día está prohibido para el uso de la industria, pues hubo una época que se pensó que era lo mejor para hacer la protección respiratoria. Pues hoy día esas teorías totalmente reevaluadas. Hoy día, y ya desde hace muchos años, desde el siglo pasado, se empezó a usar las fibras de polipropileno o el polipropileno y las fibras de vidrio como materiales para la fabricación de los medios filtrantes. Entonces, estas son fibras sintéticas, fibras de polipropileno o fibras de vidrio, o la fibra de vidrio, que esas fibras, mediante mecanismos de fabricación, pues se hacen con una orientación aleatoria para que quede un elemento, como lo veíamos aquí, tridimensional, con fibras y que permitan, a través de esos espacios amplios que se ven, que haya facilidad de respiración, que no haya mucha resistencia a la respiración del usuario, porque pues tiene amplios espacios por donde pasa el aire, pero a su vez que por su estructura tridimensional haya alguna fibra que termine colectando el material particulado. Un filtro, si tenemos únicamente una sola capa de material orientado al azar, pues puede tener una eficiencia de filtración determinada. Pero en la medida que van colocando más capas, una sobre otra, también con materiales orientados o con esos hilos tendidos al azar, pues va obteniendo mayor eficiencia, que seguramente puede haber mayor resistencia a la respiración, pero igualmente también hace que el filtro sea de mayor eficiencia porque al ser tridimensional y de diversas capas, pues las partículas tarde o temprano terminan siendo colectadas dentro del filtro. Pero existen diferentes mecanismos de filtración y esos mecanismos de filtración tienen que ver con los tamaños de partículas. Dependiendo del tamaño de partícula, asimismo es el mecanismo de filtración. Bueno, por aquí saludo a María Damaris, qué bueno que te conectes. Buenas tardes, todo muy bien por aquí, María Damaris, espero que tú también estés muy bien. Le invitamos nuevamente, recuerden, a preguntas, inquietudes, saludos ahí en el cuadro de preguntas. Bueno, las partículas que pueden o que se denominan respirables, que técnicamente se denominan respirables, son aquellas partículas que tienen el tamaño suficiente para ingresar al sistema respiratorio y llegar hasta los alvéolos. El sistema respiratorio pues empieza por todo este tracto respiratorio superior, la nariz, tráquea, bronquios, bronquiolos y llegan a los pulmones y al final de los bronquiolos pues están esas estructuras que son como unas bolsas, como unos sacos, como unos racimos de uva, que es donde se hace el intercambio gaseoso. Entonces, la partícula llega por todo ese recorrido del sistema respiratorio, pasando por la nariz, las mucosas de la nariz, los vellos nasales, los cilios, etcétera,
y pasa por esas defensas naturales del cuerpo. Una de las defensas naturales del cuerpo es lo que acaba de hacer, la tos, el reflejo de la tos, que cuando hay partículas, uno y las expulsa, o la mucosa es otra defensa natural, los vellos nasales es otra defensa natural, y entre más pequeña la partícula, pues tiene esa capacidad de entrar hasta los alvéolos. Y el rango está entre 0.5 y 5 micras. Son esas partículas que tienen la capacidad de ingresar al sistema respiratorio. Especialmente el rango más penetrante, el de 0.5 micras. Pero esas partículas grandes, que incluso pueden llegar a ser detenidas por esas defensas naturales del organismo, como la mucosa, como los cilios, como los vellos nasales, como el reflejo de la tos, como los macrófagos, etc. Esas partículas son de un tamaño superior a 2 micras. ¿Qué sucede con esas partículas al ingresar a esa estructura tridimensional, que es el filtro? Entonces, como son partículas más grandes, son partículas que le afectan la gravedad. Aquí, ¿qué vemos? En este cuadro que vemos, en este diagrama que vemos, podemos decir que hay unas líneas de flujo que son las rayas horizontales negras, que tienen forma de flecha. Esa es la línea de flujo. Y estas fibras blancas que vemos acá, esta estructura tridimensional, esas fibras blancas, es ese punto amarillo que vemos ahí. Esa es la fibra. Y la partícula, ahorita vamos a ver una simulación de una partícula que va ingresando por el flujo respiratorio, que son las flechas. Ahí vemos la partícula, esta partícula de color azul, y que por efecto de la gravedad, pues en la medida que va disminuyendo esa fuerza que lleva en el aire, porque la respiración la va atrayendo al sistema respiratorio, pues se encuentra con una fibra, porque el peso hace que se vaya decantando y cae sobre una fibra. Pero también puede suceder que el peso no le haga golpear esa fibra, cae y seguramente por la estructura tridimensional, pues sale de su línea de flujo y va a ser retenida por otra fibra. Ahora, también puede suceder que haya esa es una captura por sedimentación. El tamaño de la partícula, el peso, hace que caiga y caiga en alguna fibra. También puede ser una captura por impacto. Ya son fibras más pequeñas, ya las afecta más la línea de flujo, ya van más alineadas con la línea de flujo, y como la línea de flujo va directo, como lo que le explicaba de la bala que está en el bosque, la persona que dispara y va directo y tarde o temprano pues se va a estrellar contra un árbol, esa bala es muy probable que pase derecho porque por el tendido del bosque tarde o temprano se va a encontrar contra algún tronco. Pues lo mismo, digamos, de manera análoga, puede suceder con una partícula que va por el flujo respiratorio y se va a encontrar de frente contra alguna fibra de las que encontramos allí. Entonces, esta es una captura por impacto. La fibra captura esa partícula por impacto. Otro mecanismo ya son partículas más pequeñas. Este ya es un medio, las partículas más penetrantes, partículas que van desde 0.05 micras hasta 0.5 micras, son las partículas que tienen la capacidad de pasar todas esas barreras naturales y llegar a taponar un alvéolo, llegar a los pulmones y por su toxicidad o sus efectos de neumoconiosis, pues afectar algún tipo de, realizar algún tipo de enfermedad o provocar algún tipo de enfermedad al trabajador. La captura es por interceptación. Entonces, simplemente va y de manera tangencial es atrapada por la partícula. Pero para este rango que es aún más penetrante, habrán otras que pasan derecho y seguramente siguen de largo. ¿Sí? Pero la tecnología que más se utiliza es la electrostática. Y es que esas fibras que hemos visto, esas fibras blancas, se cargan electrostáticamente. Tienen una carga eléctrica que utiliza ese principio físico, que todo sólido que roza con un fluido se carga eléctricamente, se carga estáticamente. Entonces, la partícula lleva una carga estática, una carga negativa, porque va cargada eléctricamente, y la fibra tiene una carga positiva
y lo que hace para esas partículas tan pequeñas es que aquí vaya por una línea diferente o por un flujo diferente, la fibra la atrae como si fuera un imán. Entonces, por muy pequeño que sea y por muy grandes que sean los espacios en esa malla no tejida, pues una fibra termina atrayendo esa partícula. Y ya para partículas muy pequeñas, la captura es por difusión, es decir, ellas no obedecen una línea de flujo directa porque son tan pequeñas que todas las líneas de flujo se ven afectando, pero tarde o temprano se impactan contra una fibra. Y si viéramos una acumulación de partículas, la veríamos de esta manera. Impacto, todas quedan como en la superficie, interceptación, se van agarrando unas con otras por su carga estática, y difusión, pues se colocan a lo largo de la fibra. Esto hace que la eficiencia de los filtros pues pueda aumentar. ¿Qué sucede con los medios filtrantes? Me dan 30 segundos que olvidé conectar el computador. Discúlpeme antes que me botó la señal de que se va a apagar. Perdón, 15 segundos, 5 segundos. Listo. ¿Qué sucede con el aceite? Y había una de las preguntas sobre si la presencia de aceite había que considerar en la selección de las partículas. Resulta que ya hemos visto que la mayor eficiencia de un filtro se logra cuando tiene esa carga electrostática, porque hace que esas partículas muy pequeñas sean atraídas como si fuera un imán por esa carga eléctrica que tienen, carga positiva, y las partículas cargadas negativamente se atraigan como un imán. Pero resulta que en atmósferas donde hay presencia de aceite o las partículas son aceitosas, por ejemplo, la pintura en spray es aceitosa, son derivados del petróleo. La fumigación también son derivados del petróleo, son aceitosas. Ese aceite enmascara la carga electrostática de las fibras, y pues si está enmascarada la carga electrostática, pues ya no funciona esa carga para poder atraer esas fibras pequeñas. Entonces es necesario hacerle un tratamiento a esas fibras para que, a pesar de que hayan o de que exista esa atmósfera aceitosa, la carga electrostática siga funcionando. Entonces ahí es donde funciona otra de los mecanismos de filtración. Y por eso es que oímos hablar de filtros tipo N95 o N99 o N100, filtros tipo R95, R99 y R100, o los P95, P99 y P100. Tal vez por el tema de la pandemia se difundió muchos filtros tipo N95. N95, estas categorías de NRP son unas categorías de una norma americana, que es la norma NIOSH, el Instituto Nacional Americano de Seguridad y Salud Ocupacional, NIOSH Institute of Occupational Safety and Health, de los Estados Unidos. Es una entidad, un instituto que depende del Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, y con una norma que es la 42 CFR 84, Código Federal de Regulación del capítulo 42, que es de NIOSH, la norma 84, determinó esta clasificación para los filtros, para partículas, ya sea sólidos, líquidos, humos, en general para los aerosoles. Y cuando la partícula es no aceitosa, cuando no tiene nada de aceite en el ambiente, entonces determina que el filtro es tipo N, se puede utilizar un tipo N, es decir, aerosoles que no tienen aceite, y el 95, 99 o 100 tiene que ver con la eficiencia de filtración. 95 significa que tiene el 95% de eficiencia de filtración. El 99, 99%, y el 100, el 100% de eficiencia de filtración. Y entonces ahí la pregunta es, venga, pero entonces para el COVID, ¿qué quiere decir? ¿Que el 95% se filtraba y el 5% ingresaba? En teoría sí, pero es que este 95, 99 y 100 es para partículas de 0.5 micras. Como el tamaño del virus del COVID era más grande que 0.5 micras, entonces la eficiencia obviamente es mayor. Esta eficiencia es para partículas de 0.5 micras, o si hubiera sido menor, seguramente la recomendación en su momento de la OMS hubiera sido un filtro 100%. Entonces,
N95 era una recomendación suficiente porque N95 es para partículas de 0.5 micras, aerosoles con partícula de mayor tamaño, pues la eficiencia se supone que sea mayor. Pero cuando hay presencia de aceite, y esto pues obviamente el COVID, el virus, no es una sustancia aceitosa. Pero si el ambiente es aceitoso, entonces hay dos alternativas. Una, utilizar un elemento que sea resistente al aceite, que es el R resistente, y el otro que sea a prueba de aceite, que es el P. Y también con las mismas características del 95, el 99 o el 100% de eficiencia de filtración para partículas de 0.5 micras. ¿Qué significa resistente? Pues que aguanta un tiempo, pero después de un tiempo ya no aguanto más. Entonces, resistente, esta norma determina que la resistencia es para 8 horas de trabajo o una jornada laboral. Lo que ocurra primero. Si la jornada laboral fue de 4 horas, se utilizó ese respirador por 4 horas y no más. Si es por un día y no más. Y el P, a prueba de aceite, también tiene su nivel de limitado en el tiempo, que son 40 horas de trabajo o un mes, lo que suceda primero. Las 40 horas las puedo cubrir en una sola semana si lo uso todos los días. Pero si no lo uso todos los días, máximo hasta un mes de trabajo. Entonces, allí es donde selecciono, y ahí sí tuvimos mucho acierto, más del 80%, que hay que considerar el aceite para la selección del filtro. Las pruebas de los no aceitosos se hacen con aerosoles de cloruro de sodio y las pruebas de las sustancias con aceite se hacen con una sustancia que es el DOP, que es el dioptiltalato. ¿Okay? Es que es una sustancia aceitosa con la cual se aeroliza y se hace pues las pruebas en laboratorio. Consideraciones prácticas antes de irnos a al sondeo final. Hay que identificar el contaminante atmosférico, si es particulado, gas o vapor, y determinar el grado del riesgo, cuál es la concentración y cuál es la concentración permitida. Eso para escoger el tipo de respirador. ¿Qué nos dice NIOSH? Que nos está indicando la clasificación de los filtros. Que cualquier filtro se puede utilizar contra partículas sin considerar el tamaño del aerosol. ¿Por qué? Porque las pruebas están realizadas para los aerosoles que pueden tener el tamaño de partícula más pequeño que se puede encontrar en la industria. Y aún así tienen más del 95% de eficiencia de filtración. Entonces, cualquier filtro contra partículas se puede utilizar. Si hay que considerar es la presencia de aceite. Entonces, sí o sí, hay que saber si se necesita, hay presencia de aceite para un filtro tipo R, P o un tipo N. Y considerar el factor de protección asignado para saber, como lo explicaba en una acción educativa anterior, que la pueden consultar en Posipedia, si necesita cara completa, si necesita media cara, si necesita un equipo con suministro de aire, una línea de aire, un autocontenido o cualquier otro tipo de respirador. Diagrama para la selección de filtros. Evaluar el área, determinar si hay aceite. Si no hay aceite, cualquiera le sirve. El que no tenga aceite no excluye los POR, puede utilizar cualquiera. Pero si sí hay aceite, pues determinar si la exposición es mayor a 8 horas. Si es mayor a 8 horas, utilizar filtros P. Y si es menor de 8 horas, pues se puede utilizar un P o un R. Vida útil. Como cualquier otra protección respiratoria, va por consideraciones de higiene, por un daño físico o porque ya la resistencia a la respiración significa que hay mucho taponamiento y ya es hora de cambiar el filtro. Limitaciones, recuerden que no suministra oxígeno, por lo tanto, menos de 19.5 grados de oxígeno, por ciento de oxígeno, perdón, no grados. Una atmósfera que tenga menos de 19.5% en volumen de oxígeno, no se puede utilizar una protección respiratoria, debe utilizar su suministro del aire. No es para usar en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y la salud, requiere otro tipo de protección respiratoria y seguir siempre las instrucciones del fabricante para los recambios de los filtros. Bueno, Oscar, por favor, ya con esto terminamos por hoy. Ayúdame con el sondeo final. Gracias, ingeniero. Damos inicio a nuestro sondeo final. Esta es la primera pregunta.
Los filtros respiratorios para partículas son A, mallas o tejidos tipo red, B, fibras orientadas aleatoriamente, C, capas de tela. 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, mallas o tejidos tipo red, 29%. B, fibras orientadas aleatoriamente, 64%. C, capas de tela, 7%. ¿Cómo nos fue con esta primera pregunta, ingeniero? Pues muy bien, logramos revertir la respuesta. Antes estaba incorrecto el 64%. Ahora las respuestas correctas fueron el 64%. La respuesta correcta, la B, son fibras orientadas al azar, aleatoriamente. Gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Las partículas o aerosoles son colectadas A, en la superficie de las fibras del filtro, B, en el interior del medio filtrante, C, A y B son correctas. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, en la superficie de las fibras del filtro, 13%, B, en el interior del medio filtrante, 22%, C, A y B son correctas, 66%. Ingeniero, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Bueno, aquí no nos fue muy bien. La respuesta correcta es B, en el interior del medio filtrante. Las partículas no se colectan en la superficie del filtro, sino penetran porque es una estructura tridimensional. Vamos a seguir tratando de dar claridad para esto. En la próxima acción educativa, pues voy a tratar de hacer un refuerzo sobre esta pregunta para que quede un poco más claro. Gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra última pregunta. Para seleccionar el tipo del filtro, se debe tener en cuenta presencia de aceites. A, verdadero, B, falso. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, verdadero, 97%, B, falso, 3%. ¿Cómo nos fue con esta última pregunta, ingeniero? Mucho mejor, subimos del 83% al 97%. La respuesta correcta es la A, hay que considerar la presencia de aceite para la selección del filtro. Ingeniero Patarroyo, muchas gracias por su intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de su comunidad. Nos veremos en la próxima sesión. Claro que sí, a ustedes muchas gracias y a todos muchas gracias por su atención. Nos veremos en la próxima acción educativa, que será la última de esta Ruta del Conocimiento 2024. Muchas gracias a todos. En esta ocasión queremos hacer una invitación a todos los habitantes de Leticia a que participen de nuestro encuentro de familias seguras el sábado 9 de noviembre del 2024. Será un día lleno de aprendizaje y pueden participar junto a todos sus familiares. Para inscribirse pueden escanear el código QR que aparece en pantalla. También los invitamos a participar el martes de nuestras acciones educativas que tendremos en modalidad virtual. Tendremos a las 8 de la mañana, a las 11 y a las 2 de la tarde. Están cordialmente invitados. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparece en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz día. Lo que más me llamó la atención de venir aquí fue la dinámica, el aporte que nos brindaron. Me da una retroalimentación de adquirir nuevos conocimientos y a conocer las actualizaciones de los decretos y las resoluciones, que son lo que aporta mi carrera, que es técnico profesional en seguridad industrial.
para mí ha sido de mucho enriquecimiento, ya que hemos adquirido aquí, como por ejemplo el manejo de la lista, me va a servir para poder gestionar de manera más enriquecedor mi sistema de gestión. Sin duda, uno de los temas más relevantes para mi concepción ha sido la transformación digital, las herramientas que nos permite Positiva para simplificar nuestro trabajo. Si bien la transformación digital no es un cuento, es una realidad, y Positiva la viene implementando para que sus empresas y nuestra empresa pueda trabajar al ritmo de un solo clic, que tengamos información oportuna y que el riesgo sea mitigado a través del conocimiento digital. Con ella tenemos a InVivo, que es una oportunidad para que todos los trabajadores de nuestra empresa puedan acceder a asesorías personalizadas de manera digital. Tenemos a Alista a tu alcance, que es una herramienta importantísima. Contaremos además también con el consultor digital, que es una oportunidad para que todas nuestras empresas puedan consultar aquellas normas que pueden impactar de alguna manera en el desarrollo de sus actividades. Y la experiencia en este simulador fue única, de verdad que siente uno que sí es necesario conocer, saber y enriquecedor. Y muchas gracias por permitirle a La Guajira acceder a estas tecnologías y en estos tiempos que tanto se necesitan. Colombia, potencia de la vida.